precisamente en el cuerpo, en la relación, en el intercambio a nivel tónico, a nivel emocional con el otro, especialmente en terapia, pero también en la formación, por ejemplo, en la formación personal de los psicomotricistas. Entonces, cómo hacer ese trabajo a distancia a través de una pantalla, cómo suplir esos encuentros que implican siempre esa, ¿no? esa mirada, pero una mirada acompañada. Ahora mismo nos estamos viendo, pero estamos viendo la cara, una parte, es decir, hay toda una dimensión, que es la dimensión del espacio, del cuerpo en el espacio, de la postura, todo eso, esa información la perdemos. Y ya no entremos en lo que sería la relación tónica, ¿no? con el otro. Entonces, yo por eso estoy muy agradecida de poder estar aquí, de poder aprender, de poder compartir, porque realmente son muchas las dudas que se nos han planteado, muchos los cuestionamientos que hemos hecho con las compañeras de la formación, tanto de la formación del máster en psicomotricidad, como en relación a la práctica profesional, a los grupos de niños que llevamos, ¿no? entre cada una de nosotras, y que quizá tengo más dudas y más preguntas que respuestas, porque aún estamos bueno, haciendo cambios y viendo qué es lo que vamos, en muchos aspectos, dejándolos un poco para que la situación mejore, ¿vale? De alguna manera. Entonces, bueno, si acaso haré como una doble diferenciación, ¿no? Que sería un poco lo que sería la práctica profesional de mi entorno, de mis compañeras que tienen salas, de lo que nosotros también en la sala en la universidad tenemos 2 salas de psicomotricidad y tenemos convenios de transferencia con distintas instituciones, con niños con autismo, con escuelas de educación especial, etcétera. Escuelas ordinarias, los niños vienen a hacer las sesiones a la sala y nosotros podemos hacer también las prácticas con los estudiantes y podemos hacer también nuestra propia práctica a nivel de educación y de terapia, o sea, siempre seguir conectadas con el mundo profesional, además del mundo académico, ¿no? Y también pues las compañeras, de lo que conozco de aquí, de Barcelona, cómo han ido haciendo algunos de los centros que tienen sesiones, bueno, que realizan sesiones de educación o de terapia psicomotriz. Y luego hablaré de la formación, ¿vale? De cómo llevar a cabo una formación a distancia de una información que por definición es presencial, ¿no? Entonces, a nivel de las salas, durante el confinamiento, nosotros ahora estamos saliendo ya salimos del estado de alarma, por tanto estamos en las últimas fases de desconfinamiento, pero, por ejemplo, aquí en Cataluña hay 4 provincias, pues una es Lérida y una parte importante de Lérida ayer se volvió a confinar, o sea que ha vuelto otra vez al inicio volvemos a estar al inicio en una pequeña zona, no el resto. Pero bueno, que eso nos pone en la situación de pensar que puede pasar en cualquier otra zona. Nosotros estamos ahora acabando el curso en junio, las escuelas evidentemente ya no vuelven hasta septiembre, pero claro, todo se está planteando qué vamos a hacer en septiembre, pero que en septiembre podemos volver a encontrarnos con otros brotes. Bueno, entonces, durante el confinamiento, todas las salas, imagino como en todos los otros países, ¿no? Se cerraron y lo único que pudo continuar a distancia, lo que yo conozco, supongo que habrá muchas otras experiencias, era el acompañamiento a las familias, ¿vale? A través de imagino como en muchas de vosotras, ¿no? Y de vuestras salas. Acompañamiento a las familias a través pues, de las pantallas. A veces, en algunos casos, también mantener el vínculo con las familias, pero también con los niños, no a nivel, lo que yo conozco más a nivel, por ejemplo, de cuentos, de narraciones, ¿no? De cómo sesiones en las cuales se implicaba un poco el psicomotricista, la psicomotricista, para poder, más para mantener el vínculo y seguir con la relación, que poder hacer lo que podemos pensar que sea una sesión de psicomotricidad.
no primeras entrevistas normalmente, no primeras sesiones, sino mantener el contacto con las familias y con los niños que venían a la sala. Ahora que hemos salido o estamos saliendo ya, estamos llegando al final de esta fase, digamos, de la última fase de desconfinamiento. La mayoría de centros de terapia psicomotriz, no en la universidad porque seguimos cerrados a nivel de docencia y a nivel de asistencia de niños. Por decreto las escuelas tampoco asisten los niños, es decir, que no es posible retomar las sesiones de psicomotricidad en nuestras salas, ni para nuestros alumnos ni para los niños que venían a ellas, pero sí en los centros privados o en centros públicos como centros de atención precoz, han empezado a iniciar algunas sesiones, pero de terapia individual, ¿vale? No la terapia en grupo y mucho menos la práctica educativa, ¿vale? Y se ha empezado la terapia individual con muchas precauciones, con todas las mascarillas, la desinfección de la sala, lo cual obliga a que pues está en la sesión, pero luego necesitas como media hora o así para desinfectar objetos, materiales, la sala, es decir, que todo el proceso de desinfección de la sala y todas las medidas que igual como, un poco igual como hacen los fisioterapeutas, ¿vale? Kinesiólogos, ¿no? Lo llaman en otros países, un poco la misma normativa. El psicomotricista va con la mascarilla y los niños pueden normalmente también, ¿vale? Pero a veces los mismos papás en los centros privados dicen, incluso a la psicomotricista le dicen a veces, si ella hoy el niño no lo quiere, sácatela, no pasa nada, ¿no? Claro, todo eso que ha obligado a tener unos acuerdos muy importantes con los papás, con las familias, ¿vale? De poder prevenir y poder alertar de los riesgos, de cuál es todo lo que sería pues, más a nivel de desinfección, etcétera, pero que es una práctica que no siempre se va a poder mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros, de 2 metros, ¿vale? Y que a veces será necesario el contacto con el niño, con la niña, pues en momentos de crisis, en momentos que haya que contener, que poner límites, momentos de peligro, que se haya hecho daño, para contener, para sostener. Es decir, en algunos momentos va a ser necesario esa intervención y esa relación que implicará el contacto físico. Eso se habla con los papás y para que sean conscientes evidentemente el psicomotricista en sí mismo cuida de que todas las medidas sean lo más seguras posibles, pero sí que se necesita ese acuerdo con las familias de que en algunos momentos pues, el contacto va a tener que estar presente, ¿vale? Normalmente todas las familias lo entienden y hay un acuerdo y conocen la manera de trabajar y están de acuerdo en que pues, tiene que haber contacto en algún momento, pero evidentemente que también eso implica todo un cambio en la preparación de las sesiones, en ese acercamiento que a veces el psicomotricista tiene que trabajarse también en él, ¿no? Es decir, bueno, es necesario, no es necesario, que a veces ahí requiere también todo un trabajo personal, porque no es lo que también hablábamos en otro encuentro y tal. Hay también ese miedo del niño, ese miedo ese miedo al contacto, pero que también está en nosotros. También hemos vivido cada uno en función de su historia, en función de las relaciones, en función de si en su entorno ha habido alguien que ha estado gravemente enfermo. Todo eso nos ha afectado a nuestros miedos, a nuestras angustias, y lo hemos incorporado también a nuestro cuerpo. Entonces es como, ahora es curioso porque te empiezas a encontrar con las personas, los amigos, con los compañeros, y claro, no te abrazas, no das besos. Es una relación difícil y extraña, y además te das cuenta como hay personas que tienen miedo a acercarse más y enseguida ponen, ¿no?, el límite.
Hay otras personas que no, ¿vale? Y bueno, eso requiere todo un trabajo, yo pienso que para nosotras como psicomotricistas, todo un trabajo personal, ¿no? Cómo me he sentido yo en mi Sim, cuerpo, qué angustias he podido yo sentir, qué es lo que me va a dificultar o no el poder acercarme o no en ese momento, ¿no? Porque va a ser a Core, veces, sí. Ujú, Core, queria dar um exemplo da clínica. São 14 profissionais no ujú, Mobile. E uma delas perdeu uma avó com o Covid e ujú, uma tia com o Covid. Essa terapeuta não está em condições de ujú, voltar ao trabalho. ujú, Ela está completamente envolvida no seu ujú, drama pessoal, com uma dificuldade imensa de acreditar que os fatores de proteção ujú. protegem. Né? Eu entendo exatamente o que você está falando. Vai da vivência de cada um, né? Obrigada, era Ujú. só para ilustrar. Sí, no, muy bien, gracias, Vera. Muchas gracias por el ejemplo, porque es eso, ¿no? Si alguien lo ha vivido o en su piel o en su familia, esa persona de momento, y si además está muy afectada, ¿no? Que es lo que decíamos ahí también, todo el trabajo de formación personal y de terapia y de procesos ¿no? personales que uno haya podido hacer a lo largo de su recorrido, todo eso va a ayudar. Pero es evidente que ese trabajo personal será mucho mayor cuando ha habido un impacto, un shock que te ha llegado mucho más cercano y por tanto ahí se necesita también todo ese trabajo hasta que uno esté con la disponibilidad para poder acercarse sin transmitir esa angustia al niño de manera, pues, aunque uno quiera, si eso no está suficientemente elaborado, vamos a transmitirlo de manera inconsciente, por tanto, poder trabajar eso personalmente antes de poder estar disponibles para el trabajo. Y ahí también es muy importante, ¿no? Ese autoconocimiento y la posibilidad también de esa ética de decir, pues yo ahora no puedo, necesito mi tiempo, mi espacio para poder elaborar esas pérdidas, esos duelos, esas enfermedades, eso que ha marcado ¿no? a mi familia, que me ha marcado en mi cuerpo y voy a necesitar de un espacio para poder elaborar todo eso, ¿no? Y entonces, bueno, pues esta un poco sería la situación, lo que nosotras hemos reflexionado también a nivel de la práctica profesional, de lo que son los centros, pero que, bueno, que de momento solo se ha iniciado con terapia individual, no con grupos. Lo que sí esperamos es poder ya en septiembre iniciar grupos, al menos grupos pequeños de terapia o grupos de educativa, pero en pequeño grupo. Y lo que está más en el aire es qué va a pasar con la educativa en las escuelas, porque es decir, un poco una cosa es en los centros privados o de atención precoz o tal, que ahí vas a poder poner pues un grupo, por ejemplo, 3 niños, ¿no? Pero ¿qué va a pasar en las escuelas con la educativa? Entonces es como que se está planificando todo, pero todo con el 1,5 metros de distancia, con el grupo estable, según lo que sea se va a tener que dividir el grupo, incluso la comida pues se va a tener que hacer igual en el aula, pero por grupos separados. Y bueno, la psicomotricidad, al menos tal como la entendemos, de juego, de movimiento, de relación, es difícil poder plantear que van a tener que estar los niños a 1,5 metros de distancia y que no pueden acercarse y que no puede haber ese contacto corporal, ¿no? Entonces eso las escuelas están debatiendo y bueno, supongo que también dependerá mucho de los centros y del posicionamiento, pero eso es muy incierto todavía, muy incierto. Realmente se ha planteado solo qué hacer en los comedores, qué hacer en las aulas y qué hacer en los patios. Incluso en los patios hay esas separaciones, pero no É, de momento. Y bueno, luego ya para poder abrir la conversación, lo otro sería a nivel de la formación en la universidad o de las formaciones en psicomotricidad. Nosotros tenemos el posgrado de intervención psicomotriz y el máster en terapia psicomotriz en la Universidad Rovira i Virgili.
Y cuando empezó la pandemia en marzo, el curso académico, las clases terminan en junio y luego hasta en agosto las vacaciones y en septiembre tienen aún tiempo de presentar sus trabajos de final de máster. Pero digamos que toda la formación personal, psicocorporal, digamos, formación práctica con los niños y formación teórica, termina en junio. Desde marzo partió el curso por la mitad. Entonces pudimos continuar con la formación teórica, los seminarios, con esfuerzo, porque realmente pues muchos profesores, algunos sí son docentes de universidad, pero muchos de ellos son profesionales de la práctica, o sea, que no tienen tanto el dominio para... Entonces, bueno, estábamos nosotras también dentro con los profesionales en la sala, digamos, para poder llevar más, siempre una de nosotras, las cuestiones más técnicas, o por ejemplo de ver el chat o de dar la palabra, y entonces bueno, prepararnos antes con los profesores para que lo vieran como pues si tenían que pasar un vídeo, si tenían que pasar pues un PowerPoint. Y los seminarios así los hemos podido terminar todos, ¿no? Por ejemplo, Juan pudo hacer, ¿no? Juan Mila, que está acá escuchándonos, pues pudo hacer su seminario desde Uruguay y muy bien, nuestros alumnos lo pudieron escuchar, ¿no? Pero los seminarios sí, como digo, se pudieron terminar, pero quedó completamente truncada lo que es la formación personal, psicocorporal, y lo que es la formación en terapia, porque en este cuatrimestre los alumnos hacían prácticas de terapia psicomotriz con un terapeuta y que luego llevaban ellos la sesión de manera autónoma con la supervisión del terapeuta. En la facultad, por ejemplo, las sesiones que hacíamos, se cerró la universidad, se cerraron las escuelas, los centros de los niños con TEA, etc. Por tanto, todas esas sesiones ya imposible. Y los centros privados igualmente, ¿vale? Por tanto, las sesiones de terapia quedaron suspendidas. Y ahora que se están abriendo en la universidad todavía no podemos ni creemos que podamos hasta noviembre, veremos si evolucionará todo de manera muy favorable, pero sí que los centros privados o algún público, digo, de atención precoz, ahora empiezan a poder, como he dicho, hacer alguna sesión y lo que hemos hecho nosotras es que en lugar de terminar el curso a 30 de septiembre, hemos pedido alargarlo hasta el 30 de diciembre. Con lo cual, en septiembre confiamos que van a poder al menos hacer las prácticas de terapia, al menos en los centros privados y tal, y su práctica autónoma, que son 10 semanas, 10 sesiones. La formación personal está mucho más en el aire, más difícil. Nosotras la concebimos presencial, ¿no? Por ejemplo, hay una asignatura que es del grado de magisterio, que también un grupo lo imparto yo, pero somos 3 compañeras en sedes distintas de la facultad. Y es una asignatura que se llama Formación Psicocorporal, con alumnos de cuarto de magisterio, y quedaron sesiones pendientes y ahí sí que hicimos online, digamos, bueno, porque no había otra posibilidad. La universidad dijo todo pasa a distancia, pero bueno, era una asignatura como de sensibilización, ¿vale? Entonces sí que nos obligó a reformular las sesiones, a reformular todo, pero la experiencia, por lo que hemos visto en sus diarios, o sea, la han valorado mucho, porque, bueno, pensamos, eso es para la asignatura de magisterio, ¿eh? Con el máster no lo vimos posible, pero ellas nos decían, las alumnas, esta asignatura me ha ayudado a tranquilizarme a nivel de la angustia, de lo que estoy viviendo a nivel del COVID, de tener espacios y momentos para mí, poder aprender a escucharme, aprender a relajarme, que no podía dormir o que no me costaba, pues no tenía con la comida. O sea, que a nivel de poder ser un espacio de relajación, de poder pensar sobre uno mismo. Y entonces ahí hemos enfocado un poco las sesiones, siempre vinculándolas al momento que se vivía, ¿vale? O sea, sin obviar que era algo que no estaba, sino que ahí estaba la situación de confinamiento y de angustia.
Y entonces, pues cualquiera de los aspectos que trabajábamos, por ejemplo, trabajábamos pues, con algún mediador de relación, ¿no? Con mediador de comunicación, pues la voz o la mirada, relacionándolo con lo que se estaba viviendo. Y entonces grabábamos también vídeos nosotras, empezábamos siempre con una relajación o una meditación para que pudieran situarse, les pedíamos que estuvieran en una sala tranquilos, que tuvieran por delante las 2 horas de clase para ellos, para poder... Y entonces como lecturas que a veces tenían que hacer en ese momento y que entonces, por ejemplo, un poema, ¿vale? En uno de los Sí, casos. Entonces, bueno, cosas así que generaban aspectos emocionales, pero sin que les pudieran desbordar, sino que siempre intentamos, era una situación que no permitía luego ser elaborada en la clase, en el aula, o sea, en el grupo, en el trío, por tanto, también cuidar de que no llevarlas a situaciones que emocionalmente les pudieran pues, angustiar más, pero sí que les pudieran permitir poner palabras a lo que estaban viviendo y poder escuchar su cuerpo y al menos encontrar una calma a nivel de su cuerpo, ¿no? Y, bueno, técnicas cada día, pues en cada sesión, alguna meditación, alguna relajación sí. y luego la sesión. Y ahí lo pudimos hacer, pero en el máster no. Yo sí que me gustaría saber si alguien aquí lo habéis podido llevar a cabo de alguna manera, ¿no? En el máster hemos dejado, nos quedan las sesiones desde marzo hasta junio, es un sábado al mes que estamos en la formación de las 9 de la mañana a las 9 de la noche en la sala de psicomotricidad de la facultad, no hay nadie más en el campus, o sea, es un encuentro como muy intenso y entonces nos han quedado todas esas sesiones de marzo a junio. Estamos planteando distintas posibilidades, siempre confiando que la situación mejore. Si mejora, Sí, hemos planteado quizá 2 fines de semana, o sea, no solo el sábado, sino un viernes, sábado y, por ejemplo, domingo a la mañana, o sea, como unos encuentros más concentrados. longos, né? Y incluso si ahora nos están diciendo que por el 1,5 metros y que todo eso, que eso va a ser imposible, de momento nos están diciendo, nos estamos planteando, que no sé si es, ahí sí me gustaría saber, escuchar también vuestra opinión, ¿no? Nos estamos planteando en septiembre o a principios de octubre, que aún hará buen tiempo, buscar un espacio al aire libre, pero como una casa así de campo o algo que estuviéramos solos, que pudiéramos delimitar y que, bueno, en un espacio al aire libre hay se permite un cierto contacto distinto, ¿no? Nos estamos É, viendo posibilidades, pero realmente con el máster y además con todo el trabajo personal, que es el segundo año y que están haciendo y que necesitan, bueno, ahí eso no puede quedar colgado y no vemos posible que lo puedan hacer de manera no presencial, ¿vale? No estamos hablando, quizás si fuera el primer cuatrimestre del primer año de máster, es posible concentrar ahí técnicas a lo mejor de relajación, hacer como un encuentro más hacia las sensaciones, ¿no? Hacia, bueno, quizá podríamos ahí concentrar alguna, pero es el segundo año de máster, están terminando, son las últimas sesiones y llevan ya 1 año y medio de formación personal, con cada uno sí. con todo lo que se ha activado, todo lo que, ¿no? Procesos pendientes que han descubierto, aspectos que necesitan y requieren ser elaborados y cerrados. Sim. Y entonces, bueno, yo quizá O me Core, quedaría aquí y me gustaría saber, bueno, tener ideas también, ¿no? Para ver cómo hacer eso. Tati, Yo, nos fez pensar em Alexandrina, sí, también, pero quería solamente né? preguntar una cosa muy pequeña que también hace una colega acá en el chat. Si es que ustedes como equipo están teniendo supervisión, o sea, están sosteniéndose en supervisión de equipo, porque claro, lo que nos pasa a cada uno, más lo que le pasa a la familia y lo que le pasa a ese otro, a ese niño, a ese adolescente, es una conjugación bastante compleja, además de todas estas dificultades como la distancia, como Sí. el no toque, etc. O sea, así es que esa supervisión como grupo en la universidad, ustedes la han pensado a partir de todas estas dificultades que estás poniendo que son reales.
Sí, sí, como grupo de los docentes, ¿te Sí, refieres? sí. Sí, pero hemos hecho de todas las personas que llevamos la formación práctica y personal, ¿vale? Y las coordinadoras. Okay. Sí, sí, hemos hecho, cada 15 días tenemos encuentros y primero a distancia y ahora la semana pasada, por ejemplo, pudo ser presencial, ¿vale? Pero eran a través de la pantalla, pero sí, con todo lo que se movía a cada uno a nivel personal y y todo lo que nos estaba planteando ese cambio a nivel de, bueno, la relación con los alumnos, porque también hemos seguido manteniendo supervisiones, tutorías con los alumnos, eso no lo he dicho, ¿eh? Entonces, además de la de grupo, que es cuando se hacía el seminario, antes y después nos quedábamos en la sala y los alumnos podían, bueno, preguntar pues qué va a pasar, que no sé qué, ¿no? Con las clases, pero luego también había tutorías individuales, ¿vale? Que también, pero como grupo sí que hemos mantenido ese espacio y realmente nos ha ayudado muchísimo. Sí, sí. Fantástico. Realmente el trabajo en grupo en estos momentos es fundamental, todo lo que es el Eu intercambio. acho que a equipe se autoajuda, né? Sí, Uns elementos dão suporte aos outros, né? sí, sí, E sí. se é uma equipe, é um corpo ali, né? A equipe é um corpo. Sí, sí, Me totalmente de fez pensar acuerdo. em Alexandrine, quando ela fala que no ISRP, na formação, eles também estavam conseguindo as aulas de prática via relaxação, ela colocando que era possível um certo diálogo tônico nessa intervenção via tela, né? Via pantalla. Sí, sí, Como a gente sí. estava conversando antes, né? Nós não estamos no pico, aqui não tem pico, tem platô. É um platô, nós estamos no platô eterno. E divididos entre pessoas que acreditam no perigo e pessoas que não acreditam no perigo. Não é? Então, a prática clínica tem 15 dias que voltei a atender individual. Algumas crianças em suas próprias casas, outras crianças no consultório. E eu consegui, o Core, o Mobile, ele tem muitos atendimentos em grupo. Nós conseguimos manter um grupo de crianças entre 7 e 10 anos na virtualidade, semanal, com sessões virtuais, uma vez por semana. Que muito interessante, uma experiência, eu estou escrevendo sobre isso porque é muito novo, né? Cada niño en su casa, cada niño em sua casa e Interessante. mostram o seu bichinho, o seu pet de estimação e trazem seu objeto preferido e juntos criamos jogos, fizemos concursos, quiz show, foi muito interessante. Está sendo muito interessante. Sí, además permitía seguir manteniendo. É o único grupo que nós conseguimos manter a coisa do coletivo. Sim, foi muito interessante. E agora vamos aguardar aos poucos. Jamais será normal como foi, eu acho. Jamais será igual ao que já foi. Não sei o que será. Vamos construindo. Mas sí, que de momento será no. igual ao que de era, momento não no. será. De momento no será igual, no. No sabemos cuándo volverá a ser. Yo pensaba, Pues muy bien. las escuchaba, pensaba qué diferente es pensar un bebé, ¿no? Como decías, Cori, la intervención temprana con bebés o niños pequeños, donde están los padres presentes, donde ustedes avisan, digamos que tal vez van a necesitar hacer un contacto, ¿no? Eso me pareció muy interesante, como es bien diferente ver a que el trabajo, no sé, me estaba imaginando niños más grandes, ¿no? Donde vos estás trabajando en grupos virtualmente, y ahí uno cuenta más con la autonomía de los niños.
Sí, sí, sí. Pero ¿cómo era, Vera, Cori, esto con los papás, cómo lo toman ellos, el, el hecho de que, bueno, pueda haber un Bien, un contacto, ¿no? contacto. Cuerpo. Bien, las experiencias que yo conozco, porque yo las sesiones que hago con niños es en la universidad, es en la sala de psicomotricidad, por tanto yo sí que no he podido retomarlas, ¿no? El contacto con los padres sí, pero no he podido retomar las sesiones, pero mis compañeras, también coordinadoras del máster, y tienen salas de psicomotricidad privadas y ya llevan 3 semanas ya con las sesiones de terapia individual. Y todos los papás lo han recibido bien, lo han comprendido e incluso son más, ellos decir, pues sácate la máscara, sácate, lo importante es la relación. Incluso ellos van más allá, ¿no? Que hay cosas que dicen, no, yo esto voy a mantener tal, pero incluso ellos priorizan, ¿no? Por lo que hemos hablado mucho, ¿no? Y me han contado, priorizan la relación a la seguridad, digamos, ¿no? Bueno, pensando, claro, tampoco son centros, el centro es conocido, la terapeuta es conocida, saben que ella es responsable de, ¿no? De una persona responsable a nivel de seguridad, de todas tiene la sala desinfectada, o sea que ellos supongo que también ven que esas medidas están todas, ¿no? Se tienen en cuenta. Pero sí, todos ellos han priorizado la relación, que bueno, es importante, es bonito. Yo cuando me lo comentaba pensé qué bonito, ¿no? Porque han visto la importancia de ese vínculo y de ese trabajo que no es un trabajo automático, ¿no? Mecánico, sino que va más allá. Sí, sí. Claro. Sí. Porque han priorizado la relación, es como también priorizar, pensaba la salud, acá se habla mucho de la salud mental, como tan importante la salud mental como la salud física, ¿no? O orgánica. Digo, ahí habría algo de empezar como a poner en la balanza que la salud mental o que también podría decirse psicocorporal sería tan importante como cuidar la seguridad en el otro sentido. Sí, desde luego. Que eso también es una reflexión en este momento, ¿no? Porque todo prioriza, todo lo que nos llega, pues bueno, el miedo al contacto, que al cabo es el miedo a la relación también, o sea que eso va a haber que trabajarlo, pero que lo que se prioriza es la salud física y el contagio, pero eso va a afectar también a nivel de salud mental y eso no se ha hablado, ¿no? Eso me comentaba un compañero mío médico y me decía, es que con lo que estamos intentando evitar, que es el contagio, tal, dice, quizá estamos haciendo más daño que el que estamos evitando. En los niños, por ejemplo, me decía él, ¿no? Porque, bueno, de medicina integrativa, trabaja con niños, con adultos, y me decía que, claro, estaba viendo pues, muchas situaciones en que eso había generado realmente bueno, graves daños a nivel psíquico. Y me decía, sois los psicomotricistas los que podéis explicar eso y tenéis esa responsabilidad, ¿vale? Cómo eso queda inscrito en el cuerpo del niño, en el cuerpo del adulto, cómo al volver a la normalidad o aún no normalidad, pero en ese desconfinamiento, tener en cuenta ¿no? Cómo el psicomotricista puede ayudar a resignificar todas esas inscripciones de miedo al contacto, ¿no? de todo lo que ha implicado, de esas angustias que se pueden trabajar desde la psicomotricidad y a través del movimiento y del juego y de todos los mediadores de comunicación. Y él me decía, sois vosotros los que mejor lo podéis explicar, ¿no? Es como que tenéis esa responsabilidad. Y cuando me dijo eso, me quedé también me llegó, es que lo que estamos intentando evitar quizá va a hacer más daño que lo propio que estamos evitando, porque va a dañar a otro nivel, a un nivel psíquico. Sí, sí.
Sí, esto creo que sería un debate para continuar, ¿no es cierto, Vera, en esto de la continuidad de las reuniones? Porque como vos decías, Cori, no tenemos respuesta para todo y es una alegría compartir las preguntas también, ¿no? No solo las experiencias, sino las preguntas que nos van atravesando en cada etapa, en cada momento, ¿no? Y yo, la verdad que te agradezco mucho todo lo que fuiste contando, porque a nosotros, por lo menos a las colegas que estamos aquí de Argentina, que estamos en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, nosotros estamos sosteniendo una formación corporal virtual, pero no ha sido sin preguntarnos el cómo, digamos, ni el para qué. Y también yo te escuchaba cuando vos decías que era diferente la formación psicocorporal, decías vos, de sensibilización, que la formación más parecería del máster, tendría otra intensidad. ¿Vos podrías explicar la diferencia entre esas dos instancias formativas? Sí, a ver si sé explicártelo, pero sí que cuando lo discutimos vimos claro que podíamos hacer y virtualizar y a distancia lo que era la formación de psicomotricidad, esa formación psicocorporal con los futuros maestros, que es más de sensibilización, y lo que era del máster. Y también te he diferenciado lo que sería máster, si hubiera sido el primer año, el primer cuatrimestre, que aún están iniciándose en práctica educativa, que vienen de distintas formaciones, que quizá ahí también podríamos plantear esas primeras sesiones, que el segundo año, que es una formación en la terapia, ¿vale? Ellos ya han hecho el primer cuatrimestre la terapia de coparticipación con un terapeuta y ahora hacen la suya autónoma con la supervisión del terapeuta. Entonces, eso a nivel terapéutico, yo creo que eso implica otras actitudes y otras a nivel de competencias, ¿no? A nivel de competencias de psicomotricista, de todo lo que es el cuerpo en relación, de todo lo que es la transferencia, la relación tónico-emocional con el otro, pero el contacto, cómo uno vive el tacto y el contacto con el otro. Y es también un cuestionamiento más profundo a nivel de por qué, ¿no? El por qué me he sentido así, qué me pasa a mí. Y en cambio, en la formación de magisterio es como una iniciación, una sensibilización a lo que sería más los aspectos más sensoriomotrices del cuerpo, yo veo, más a nivel de sensaciones, a nivel de movimiento, a nivel de toda lo que sería la sensibilidad, pues de poder escuchar, ¿no? La sensibilidad interoceptiva, la propioceptiva, la exteroceptiva, es de un poco esa escucha sobre qué eso pueden hacerlo en su casa con una adecuada guía, con audios o con vídeos. Y es ese inicio de empezar a escucharme mi cuerpo, y al escuchar mi cuerpo, mis sensaciones, me pueden emerger otras cosas, ¿no? Imágenes, recuerdos, pensamientos, y voy a poder pensar quizá y reflexionar sobre eso, guiado también con unas preguntas abiertas, ¿no? ¿Te ha pasado pues en otros momentos? ¿Te has sentido así? No sé, con preguntas abiertas que pueden también abrir a ese cuestionamiento de por qué yo soy así, ¿no? ¿Qué me pasa? Pero sin tener que entrar en un trabajo más profundo. Y también a nivel de relación, ¿no? Faltará esa parte de relación tónico-emocional, empezar a trabajarla, que ahí sí que me gustaría saber cómo, ¿no? Escuchar también vuestras experiencias, me encantaría, porque también ya teníamos la ventaja que en lo de magisterio habíamos hecho 4 sesiones con ellos, es decir, que podíamos de alguna manera remitir a los recuerdos de sus sensaciones en ese trabajo, cuando pues hicieron la oposición, cuando hicieron, ¿no? O sea que podíamos remitir a sus diarios de esas otras sesiones y a las sensaciones que habían tenido. Sin esas sesiones también hubiera sido más difícil, porque nos hubiéramos tenido que quedar en un nivel puramente, yo creo,
a nivel de sensaciones, ¿no? De sensaciones y un poco más teórico de conectar con alguna sensación y con algún aspecto teórico de los trabajados. No sé, es todo nuevo para nosotras también. Milagros, parece que a Milagros, Sí, Ale, Milagros gostaria de falar. Sí, A gente hola, pode ¿qué passar a tal? palavra? Sí, ¿se está escuchando así? perfecto. Sí, Milagros, sí. Quería comentar por lo que estaban hablando. Yo soy de Argentina, de Buenos Aires, y soy profesora de formación corporal de las últimas formaciones, las 4 y las 5, en la Universidad KS, que es una universidad privada. Y quería comentar, digamos, digo esto porque en cada país estamos en momentos diferentes, ¿no? Entonces quería comentar que por lo que hemos estado recogiendo, no solo en los grupos de profesores de la universidad, hemos tenido reuniones, como explicaba Cori recién, hemos tenido reunión, o Alejandra, hemos tenido reuniones permanentes, porque sin esas reuniones grupales no hubiera sido posible avanzar, porque nosotras vemos que en un principio, aquí la cuarentena cayó en el mes de marzo, a mediados del mes de marzo, entonces al principio fue un momento de suma confusión, de parálisis. No sabíamos qué hacer, cómo resolver. Podíamos imaginarnos cómo resolver las cuestiones teóricas, pero de ninguna manera las formaciones corporales. No teníamos idea qué íbamos a hacer. Así que lo primero que hicimos fue reunirnos y empezar a discutir, empezar a pensar qué era lo que podíamos hacer, y también teniendo en cuenta todas estas cosas que se están diciendo, ¿no? Alumnas que ya tenían proceso de formación corporal previo, alumnas que conocíamos, no se podía hacer con las alumnas de principio de la carrera, de la licenciatura en psicomotricidad, porque no se conocían siquiera con el profesor. Entonces ahí había que centrarse con todas las cuestiones que tuvieran que ver con la sensibilización, como decía Cori, o con el aspecto teórico. Ahora, con los grupos más avanzados, con que ya se conocían con sus profesores y ya tenían experiencia de formación corporal, se sostuvieron las formaciones corporales vía virtual, con distintas propuestas, que eso es muy interesante, y con una respuesta de las alumnas y los alumnos sumamente positiva. Digo, para ir viendo en qué cosas coincidimos en cada país, ¿no? Por lo que decía Vera también. Entonces, fue realmente sorprendente la respuesta ante distintas propuestas de trabajo. Pero se pidió permiso a la universidad para que, finalizada la cuarentena, o sea que esto lo tenemos previsto, finalizada la cuarentena, la universidad autorizó una cantidad de módulos vivenciales que son necesarios hacer antes de que las alumnas den sus exámenes finales. O sea, que se lleva adelante la formación corporal de forma virtual, pero los exámenes finales se van a dar cuando podamos tener nuestras reuniones presenciales, vivenciales, para finalizar esa formación. Es una modalidad que encontramos. La universidad tuvo que, digamos, aprobarlo, porque esto implica también un pago a los docentes extra para poder ocuparse de dar esos encuentros. De todos modos, estamos ahora en este segundo momento para nosotras. Voy a hablar solamente de la formación corporal. También tengo información acerca, como decía Vera, de pacientes que se siguieron sosteniendo a través de la virtualidad, también en algunos casos con muy buenos resultados. Habría que entrar en todo eso, pero quiero hablar de la formación corporal. Esto es lo que conseguimos ahora,
que nosotros pensamos por lo que vamos recogiendo en los distintos foros en los que participamos, este es un segundo momento, donde pudimos hacer algo y ahora tendremos que ver cuáles fueron los resultados más minuciosamente. Bueno, tuvimos estos resultados, ahora habrá que parar un poco y poner todos los resultados sobre la mesa y evaluar, ¿no? Con la experiencia de todos los profesores que han estado dando las clases. Entonces este es un segundo momento. Milagros. Sí. Não, porque me encanta. Queria muito saber que recursos foram usados nas aulas de práticas corporais. Adoraria saber mais sobre isso. No nosso último encontro, eu tinha sido chamada para a universidade para dar as aulas práticas. E por conta da pandemia, adiamos para setembro as aulas práticas, porque eu não via essa possibilidade que seu grupo docente conseguiu enxergar. Muito bacana essa experiência. Tem que ser compartilhada conosco. Eu quero saber. Bueno, estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en registrar todo eso con una compañera psicomotricista, Paula Uber, que hoy no ha podido estar acá. Hemos hecho nosotras particularmente, convocado unos encuentros donde poder escuchar qué experiencia traían psicomotricistas y estudiantes de psicomotricidad. Las psicomotricistas no solo como docentes, sino como terapeutas o como psicomotricistas en el ámbito de educación, para ver qué era lo que estuvo pasando. Aquí en Argentina hubo también algunas psicomotricistas de Uruguay. Estamos elaborando todo ese material, pero puntualmente, Vera, para lo que vos me decías, empezamos, como decía Cori, con algunas cosas que tuvieran que ver con el cuento, con lo narrativo, para ir viendo cómo se respondía, por ejemplo. Pero después vimos que pedían más, entonces empezamos a agregar grados de dificultad a esas propuestas. Por ejemplo, hemos trabajado, cuento lo que he recogido de otras compañeras también, ¿no? Hemos trabajado con la gramática de la fantasía de Gianni Rodari. Entonces, por ejemplo, decíamos que se juntaran en distintos grupos y poder trabajar con elementos fantásticos, armando historias para después volver a encontrarnos virtualmente y compartir esas historias. Hemos trabajado con posturas de yoga, con meditaciones también, como decía Cori, con relajaciones diferentes. Hemos trabajado, voy a contar una experiencia de la formación 5, o sea, ya de las finales de KS. Por ejemplo, hemos trabajado con role-playing, Por ejemplo, necesitamos trabajar sobre las escenas temidas de las psicomotricistas y los psicomotricistas que están por recibirse. ¿Cuáles son sus escenas temidas? Entonces, armamos un dispositivo que ya existía presencial, pero lo acomodamos para la virtualidad. Entonces, distintas compañeras fueron haciendo llamados telefónicos a cada una de las alumnas, haciendo de cuenta que trabajaban en un centro de psicomotricidad. Entonces llamaba a una mamá, una docente, la directora de una escuela, para hacerle consultas acerca de un paciente que ellas tenían, o de la probabilidad de terapia para sus hijos, o sea, un role-playing, ¿sí? Entonces las alumnas recibían esas llamadas individualmente, por ejemplo, y después nos juntábamos todos en el Zoom a contar cómo habían recibido ese jugar a ser psicomotricistas
y recibir una consulta telefónica. Por ejemplo, ¿se entendió hasta aquí? Sí, se entendió, Milagros. Sí, Sí, genial. entendi. Me Sí. parece Sí, muy interesante. va abriendo, digamos, toda una cuestión que nosotros, bueno, Milagros, como Silvia Bruckmann y yo hemos compartido, Alicia Balsaña también, hemos compartido, Eliana Maldonado también, reuniones periódicas, y esto, Milagros, es importante decirlo, porque son, digamos, aportaciones que hemos podido hacer dentro de lo que es el ámbito en Argentina, donde estuvo Eliana como invitada del exterior, si se quiere, pero que está haciendo parte. Así que era como Cori, Camps, sería interesante tal vez que puedan también formar parte de nuestras reuniones, y yo creo que hay una gran necesidad en lo que es la formación corporal, de poder intercambiar el cómo, porque nosotros, digamos, todos tenemos un, digamos, lineamiento común en pensar la importancia del encuentro presencial. Y nadie tiene dudas ya de que no es lo mismo y de que no se puede sustituir. Y a mí la presentación de Cori me da mucha tranquilidad, porque hay cuestiones que vienen de orden institucional, y según en la institución donde uno trabaje, se va a encontrar con un mayor o menor margen de posibilidad de resolución de esta presencialidad en seminarios intensivos o digamos a la espera de un nuevo calendario académico. En el caso de UNTREF, por ejemplo, nosotros hemos tenido, digamos, cierta cuestión institucional que tiene más que ver con tratar de sostener, digamos, los espacios formativos y tratar de adaptarnos a esto, y no porque eso implique resignar los principios básicos de nuestra formación. Y debo confesar que en mi situación particular, a mí me costó mucho, y acá están las colegas de testigo, de que me ha sido muy costoso, digamos, no hacerlo, porque el cómo, como contaba Milagros, todas podemos contar muchas experiencias. Opa! Congelou a ler. Quedó, Pero, quedó ay, sí, congelada la ¿vale? imagen. Se cortó, chicas. Alejandra, Ahora. ¿Dónde me corté? ¿Dónde me habré quedado? não sei. Estabas Perdeu-se no caminho. hablabas del cómo, porque todas podemos dar cuenta de algunas experiencias. Y que a ti te costó, ¿no? Decías que te había costado Sí. mucho. Alejandra, estás muteada. Congelada, ó. Estás con Congelada, no, ahora- el audio Ahí detenido. estoy, ahí Ahora estoy. sí. Perdón. Sí. Se ve que me agarra como una tara tecnológica. Digo, esta cuestión del cómo, ¿no? De cómo hacerlo, es algo que se ha vuelto interesante porque nos hizo recrear las modalidades, ¿no? Como empezar a confiar que hay un posible detrás de la pantalla, que no es lo mismo que en la manera presencial, pero que hay un campo de posibilidades. Y entonces ahí es donde se nos abre, y en este grupo estamos como empezando a pensar la necesidad de, como decía Milagros, de elaborar, digamos, lo que hemos vivido y también de poder conceptualizarlo de alguna manera, como lo hemos venido haciendo también en este grupo, Sí. con Vera, con Tatiana, con Eliana. De hecho, hay un documento que está confeccionando Vera sobre todo lo que se ha podido elaborar en este espacio, donde tuvimos invitados realmente muy interesantes, como hoy es Cori Camps, y es muy importante para nosotros también escuchar qué es lo que se está viviendo en los distintos lugares.
entonces ha estado Alexandrine Saint-Cast, que es un poco lo que contaba Vera cuando decía, digamos, de la experiencia de talleres que ella trajo. A mí esa experiencia, por ejemplo, me resultó muy resonante, que se pudieran hacer talleres de relajación para la comunidad, digamos, de quienes trabajaban en la institución, ¿no? Tal fue así que hasta llegó a pensar que sería interesante poder brindar taller de relajación y de sensibilización, tomando estas palabras, para nuestras comunidades institucionales, ¿no? O para nuestras comunidades profesionales. ¿Cómo empezar a dar oportunidad a que el cuerpo se haga presente en este momento, en donde el cuerpo está corrido de su presencia? Y me parece que es la oportunidad que nosotras tenemos, como también decías, Cori, ¿no? ¿Cómo pensar, digamos, en esto que a vos te decía el colega médico? Y son ustedes, te decía, las psicomotricistas, que pueden dar cuenta del cuerpo y de por qué, digamos, sería algo diferente estar presente que estar en la virtualidad. Entonces, quiero decir, perdón. Me sigue inspirando esta cuestión de decir, esto es una oportunidad, y lo digo acá porque creo que es el mejor lugar para decirlo, que este momento en donde el cuerpo está siendo confinado, limitado, encerrado, transitado a través de una pantalla, es quizás justamente la oportunidad en que la psicomotricidad pueda tomar un lugar diferente en el reconocimiento social. Porque nosotros podemos hacer llegar la psicomotricidad a través de la virtualidad y no nos estamos dando cuenta que tenemos la mayor de las herramientas para hacer de la psicomotricidad un acto de presencia. Eso es lo que siento profundamente, agradezco que me puedan haber escuchado y que se pueda entender que no es omnipotencia, como le decía la otra vez a mi colega, querida amiga Silvia Bluckman, sino más bien poder pensar en la oportunidad que nos brinda esta pandemia. De decir, se trata del cuerpo, ¿y de qué cuerpo se trata? No solamente del cuerpo médico, del cuerpo de la medicina, no se trata del cuerpo sensible, el que podemos atravesar a través de una pantalla, que podemos hacer una virtualidad sensible. Paula tenía la manito levantada. Con nuestros propios recursos y hacerla llegar al alcance de todos. ¿Podría terminar la idea? Porque quiero agregar respecto de lo que dice Alejandra, que nosotras cuando empezamos a tirar estas propuestas, a hacer estas propuestas, no sabíamos qué iba a pasar a través de la pantalla, no lo sabíamos, fuimos probando y fuimos apostando cada vez más cuando íbamos teniendo algunas respuestas, pero con muchas dudas, ¿sí? Este es el momento en que a través de los exámenes escritos, las alumnas y los alumnos están haciendo sus devoluciones acerca de cómo fue vivido. Entonces este es un otro momento para poder tomar y recoger eso que fue pasando. Sí, yo acuerdo, no sabíamos qué iba a pasar, fue un ir probando, y ahora tenemos que ir evaluando todo esto que pasó para este momento. Pienso que va a haber otro momento con más distancia, para ver qué sigue pasando. Pero esto es lo que tenemos ahora. Yo personalmente veremos qué pasa cuando se levante la cuarentena, a qué cosas tenemos que atender. Pero me parece que es importante ir recogiendo lo que sucede en este momento. Sabemos que hubo un principio de mucha parálisis, que tratamos de salir a hacer como pensamos que podíamos. Y este es un momento de empezar a recoger eso y ver qué podemos teorizar, qué hay, qué hicimos finalmente, ¿no? Si es lo que pensamos o es otra cosa. Gracias. Sim, posso só muito breve, gostaria
não é? Apesar de não sabermos se esta é a nossa última reunião ou Não se, é, se calhar, não é. Não é? a última reunião deixou de a ser, não é? Com estas incertezas. E é quase aqui esta situação que nesta última, que já não é a última reunião, que me aconteceu, eu tendo criado a reunião Zoom e o meu computador de repente crashou. Fiquei sem rede, sem rede não, o computador foi abaixo. E quase assim desta forma, depois achei curioso, a Eliana também, de repente ficou fechada, certo? Sim. Sim. E quase esta questão que é muita discussão que temos tido ao longo destes tempos, por um lado, e que estou completamente de acordo com a Alexandra e com aquilo que dizemos, que é o lugar e o momento da psicomotricidade e o lugar do corpo. De vermos tudo aquilo que este confinamento nos trouxe a nós, enquanto professores, enquanto terapeutas, quais foram as implicações para os nossos alunos, os nossos diferentes clientes, e quase que foi esta situação que me chamou de novo a atenção, o que seria de nós se de facto não tivéssemos a virtualidade. A virtualidade fez-nos presentes. Eu nunca estive tanto tempo e quase que poderia dizer que estes nossos encontros, até esta sexta reunião, têm sido também um lugar de conforto, destas partilhas tranquilas, sem nos julgarmos, todos a assumirmos muitos questionamentos, que não temos soluções, mas vamos partilhando e aprendendo com os nossos sucessos, com os nossos erros, e foi quase esta ideia, não é? Se fosse há 100 anos, quando houve outra pandemia, se calhar não seriam estes os resultados. E eu sinto de facto que estou mais próxima, enquanto docente, também enquanto psicometricista e muitas outras coisas, estou mais próxima daquilo que é esta comunidade, não é? O José Ángel, num dos encontros, falou nesta nossa casa do psicometricista, esta casa mundo do psicometricista. E gostaria de mais uma vez trazer, não tanto o discutir, que tem sido muito, em alguns dos momentos, talvez numa fase inicial, muito se a virtualidade era psicometricidade ou poderia ter a psicometricidade, será que no futuro vai permanecer, que não vai permanecer, mas é muito este lugar presente. E agora senti-o de repente, não é? A pensar, caiu a reunião, deixámos de estar porque eu é que tinha criado a reunião, mas felizmente tenho este apoio em que todas nós nos estávamos a apoiar. E isso era uma questão. Um outro comentário que estou extremamente curiosa, tal como a Milagros falou, a experiência da Cori, da Vera, porque eu também leciono a componente da formação corporal. E uma das questões que se me tem colocado, e mais uma vez estamos em tempos diferentes, porque os nossos tempos de formação começam e terminam em momentos diferentes. Eu lecionei uma disciplina até maio, no terceiro ano. No primeiro ano, que são alunos de 17, 18 anos, que vão começar em setembro e, portanto, que têm uma outra maturidade daquilo que eventualmente são alunos de mestrado, sim, que colocam-se de facto muito estas questões, não é? De que forma organizar estes conteúdos, até porque aqui em Portugal, à partida, o que se fala na universidade é que irá continuar o ensino à distância no primeiro semestre, de setembro até dezembro, e de facto muitas questões se estão a colocar, já quase a pensar, a antecipar, espero eu não com muita ansiedade, mas a antecipar o que fazer e, portanto, mais uma vez aqui, que bom não acabarem estas reuniões para podermos continuar a pensar no que fazer. Já agora só para terminar, algumas ferramentas online que eu tive a oportunidade de utilizar e que talvez seja de interesse, não é? Nas minhas aulas eu também fiz dimensões mais práticas e outras passei-as mais para ferramentas que não sei se conhecem. Por exemplo, há um instrumento que é o Mentimeter, que tem uma série de possibilidades de utilizar quiz, de utilizar um trabalho em grupo, ou o Kahoot, que são instrumentos virtuais, mas que podem transformar-se, por exemplo, àquilo que são dinâmicas de apresentação, a partir de uma imagem que eu escolho. Neste caso, a ideia, a imagem, eu partilho à distância, não a estou a partilhar no seio daquilo que muitas vezes pode acontecer quando eu tenho um círculo e solicito alguém para escolher uma fotografia para depois falar sobre o que é que essa fotografia pode dizer sobre as minhas características, por exemplo, não é? Isso, e acho que poderá ser também interessante, eventualmente, estas partilhas mais pragmáticas.
E por fim, só para finalizar, e agradecendo mais uma vez muito à Vera, porque no início eu tinha, antes do meu computador crashado, ficar a colocar no chat um questionário, e mais uma vez esta nota de que é importante partilhar e deixar registado de uma forma mais sistematizada na investigação aquilo que tem acontecido no seio da psicomotricidade. E eu acho que há 2 pontos aqui, um deles é a intervenção e o outro é a formação, não é? Qual é o impacto e o que é que temos aprendido. E junto com 2 alunas que curiosamente estiveram a fazer o seu último ano de mestrado, uma em Espanha e uma em França, surgiu esta ideia, e também com esta reunião, de fazermos um questionário para tentar perceber, por um lado, boas práticas, a percepção. E, portanto, pedia-vos a vossa ajuda na divulgação, e que será um trabalho destas 2 mestrandas, mas pedia-vos ajuda, e se o quiserem também preencher, tenho estado aqui a ver partilhas também de muitas colegas, da Susana, da Jóssiane, de muitas experiências, no sentido de podermos, todas nós, não é, registar as boas práticas para memória futura. Qué lindo. Yo me quedo un poco con lo que decía también Alejandra, esto de que tal vez es el momento de que la psicomotricidad pues tome un lugar de repente importante en la sociedad. Nosotros en Bolivia, que hemos estado sosteniendo también la formación corporal, nos ha llamado mucho la atención que los estudiantes que han estado en este tiempo en la formación, la materia, que evidentemente no tiene las características de siempre, pero sí se ha tratado de mantener un vínculo, se ha tratado de establecer, de repente lo que decía un poco Cori, ¿no? Estos aspectos de trabajar un poco más la sensibilización, trabajar un poco más la propiocepción, trabajar un poco aspectos más instrumentales del cuerpo que también son necesarios y que de repente nos ayudan a sentir el cuerpo, ¿no? Y decía en algún momento Alejandra, a no descorporizarnos, ¿no? Pero cuando ahora hacemos la evaluación final porque hemos terminado el semestre, los estudiantes de la carrera de psicomotricidad, la universidad hace una prueba, una pesquisa acerca de la resiliencia en los estudiantes y también de actitudes depresivas o de ansiedad. Y la carrera de psicomotricidad de los estudiantes que han estado en formación corporal salen resultados muy interesantes en el sentido de que les ha sido más fácil enfrentar la pandemia, enfrentar el COVID, enfrentar todo este impacto en la salud mental y evidentemente lo relacionamos con la posibilidad de haber estado en la formación corporal, ¿no? Entonces, a tal punto que, bueno, las autoridades de la universidad nos solicitan para este otro semestre poder tener un espacio que no es formación corporal, pero sí un espacio de psicomotricidad para las otras carreras, ¿no? De la universidad, que no son de psicomotricidad, son carreras de Derecho, la carrera de Contaduría Pública, de Educación, de Ingeniería de Sistemas, etc. Es decir, que esto que me queda un poco resonando lo que decía Alejandra, ¿no? De repente es momento también para que pues, la psicomotricidad cobre un lugar distinto, no solo para los psicomotricistas, ¿no? Sino también para, en este caso, la comunidad educativa universitaria. Y me decía el rector, me decía, no entiendo bien qué es lo que hacen, pero los chicos de la carrera de psicomotricidad tienen mejores habilidades de resiliencia, enfrentan mejor y son chicos en general. La universidad es una universidad, nuestros estudiantes son de muy escasos recursos. Entonces, creo que esto hay que pensarlo, hay que escribirlo, hay que sistematizarlo y que evidentemente nos ha dado también esta pandemia la posibilidad de pensar en algunas cosas que sí son positivas, seguro, ¿no? Evidentemente, la virtualidad jamás va a reemplazar al cuerpo y al contacto y al diálogo tónico, pero hay cosas que se pueden hacer. Creo que uno de los aspectos básicos, los recursos básicos que tenemos los psicomotricistas es tratar de hacer con lo que tenemos, ¿no? Y bueno, ahora lo que tenemos es la virtualidad, y bueno, la aprovechemos hasta que podamos volver a estar presentes. Muy bien.
Sí, yo quería, bueno, agradeceros todas las aportaciones, Milagros y Alejandra, Paula, Eliana. Ha sido una oportunidad de compartir y realmente también lo que estabais ahora comentando, ¿no? Eliana, de una oportunidad para, pienso también, ¿no? Una oportunidad para replantear nuestro propio trabajo como psicomotricistas, ¿no? Y de todo lo que implica. Y es una oportunidad para repensarnos desde otro espacio, desde, ¿no? Desde una dificultad de que no hay ese contacto y qué más está inscrito en esa formación del psicomotricista, ¿no? Que va mucho más allá y que con el ejemplo que poníais, ¿no? Tanto Milagros como Eliana, se ve cómo eso ha seguido aportando una manera distinta de situarse, ¿no? Frente a la dificultad en esas personas que han podido tener este acompañamiento desde la psicomotricidad. Entonces yo pensaba que también estos días que era una oportunidad para repensarnos, pero también una oportunidad para darnos a conocer y para reivindicar nuestro espacio y lo que aportamos, esa mirada desde la psicomotricidad, ¿no? Esa mirada psicomotriz, porque es a nivel de cuerpo, de poder escuchar el cuerpo, a nivel de ese cuerpo global, vinculado a las emociones, a la propia historia, a la cultura, a los pensamientos, pero también es una oportunidad de otros aspectos que tenemos como muy interiorizados y que nuestros alumnos de alguna manera van asumiendo, ¿no? A lo largo de la formación, que pueden aportar a la sociedad una manera distinta de vivir, ¿no? Como es todo lo que es la escucha, la empatía, ¿no? La empatía, la escucha, la disponibilidad, esa escucha activa, ¿no? Ese respeto hacia el otro. Bueno, pienso que todo eso en este momento también, en estos momentos, hemos visto el valor, ¿no? de esa calidad humana de las personas y que en eso también los psicomotricistas creo que podemos dar esa mirada y ayudar, por ejemplo, en la formación de las universidades. Qué bonito, Eliana, que os hayan propuesto para las otras formaciones, me parece precioso. Me parece y seguro que les va a ayudar. Qué bonito. Qué éxito, realmente una maravilla. Sí, Eso sí. es una maravilla, sí. Sí, Bueno, sí, a eso me refería y no sabía que lo habías implementado. Viste que nos vamos sintonizando a veces porque pensamos en una dirección más allá de nuestras diversidades. Hay, digamos, una dirección de sentir y digamos, percibir este lugar de la psicomotricidad que poder en este momento ayudar a los otros a transitar este momento es lo que nos devuelven nuestros estudiantes, ¿no? Cuando nosotros decimos, los estudiantes nos agradecen a nosotros, a nosotras, que podamos brindarles nuestros espacios de volver al cuerpo, de escuchar el cuerpo, de sensibilizarlos, de ayudarlos a encontrarse con su capacidad de jugar, de poetizar, de narrar, es decir, de escribir, de conectarse con su talento, su capacidad creativa, ¿no? Me parece que todo eso es tan vivificante para el ser humano que no podemos nosotros guardarlo en las paredes de las aulas de la psicomotricidad, en un momento en donde esto es algo que se reclama como un grito. Eso es lo que siento, porque si yo lo estoy haciendo para mí y me está resultando que brindar a los otros me resulta vivificante a mí, es porque hay un efecto que es el mismo que sentimos cuando estamos en el consultorio atendiendo al paciente y se va el paciente con un logro y nosotros decimos, ay, qué bien me siento, ¿no? Como decir, el día tuvo un sentido porque hay algo que se produjo, una transformación en el otro, o una mirada, o un gesto, algo de lo sensible, ¿no? Y digo, es eso lo que tenemos que apelar, porque no podemos seguir escuchando la información de cuántos muertos hubo en cada país, sin hacer de los cuerpos vivos una vivencia
placentera, una vivencia significativa. Y eso lo podemos hacer los psicomotricistas, no un profesor de yoga, porque el profesor de yoga también lo está haciendo. Y también lo digo Mas é también diferente. por el de adultos, pero realmente porque si uno no supiera que esto es posible, no lo diría. Pero por algo, ¿no es cierto?, en la etapa de evaluación en la que estamos entrando, como nosotros también estamos ahora evaluando la formación corporal, podemos decir que hubo muchos efectos en los cuerpos que no tienen tanto que ver con el hecho formativo de la disciplina, sino más con el hecho de lo humano que tiene esta disciplina. Como decía una colega el otro día, Carola Robles, en la reunión, decía, estamos trabajando entre lo educativo y lo humano. Porque en realidad, ¿por qué sostener una formación sino para acompañar también humanamente lo que la psicomotricidad aporta en ese sentido? Y no por eso que nos volvamos religiosos. Pero digo, la verdad que es el lugar del cuerpo sensible el que estamos pudiendo trabajar. Desde ahí, bueno, se va hacia distintas áreas creativas, ¿no? Pero digo, la verdad que es realmente muy valiosa la aportación que puede hacer la psicomotricidad. Así que me alegro un montón, Eliana, también por esa propuesta, porque creo que nos ha despertado la visita de Alexandrine Saint-Cast, estas posibilidades de pensar también como lo que aporta Cori cuando ella cuenta la experiencia con el paciente o cómo también se han replanteado en su formación la formación corporal, ¿no? Como no es una cuestión de hacer y hacer, sino una cuestión también de detenerse y soportar, digamos, que hay algo que está sin resolver, ¿no? O que no se termina de completar. Este concepto de bienestar como tal. Hace un tiempo atrás, Silvia Bruckmann, me parece que habías levantado la mano para hablar, Silvia. Sí, Silvia está esperando para hablar. Dale. Silvia Bruckmann. Escuchamos. Hola, gracias, Tatiana. Hola. Yo soy Silvia Bruckmann, para los que no me conocen, soy docente de la UNTREF. Y bueno, muchísimas gracias, muy enriquecedor lo de hoy. Me deja muchas preguntas. Yo estoy en la formación 3, una de las materias que estoy a cargo es la formación personal corporal 3, que tiene que ver ya con un espacio de la salida al campo preprofesional antes de ir a las prácticas. Y me quedaba con una pregunta, Cori, bueno, varias cosas. Una para Cori era que me quedaba la pregunta en relación a cuando te referías a este nivel máster y al nivel como superior, si te referías a la profundización en el trabajo personal corporal del futuro psicomotricista, o te referías también a la posibilidad que ese estudiante a esa altura tiene para la salida con un sujeto de la intervención, como a mí me gusta llamarlo, y no destinatario de la intervención, sino sujeto de intervención. Eso es, era una pregunta hacia vos, Cori, digamos, para escucharte, para decirte un poquito la lógica nuestra en las formaciones, digamos, a la altura de la formación 3, digamos. Era una pregunta que se me armaba. Eso era, bueno. ¿Te contesto ahora? Sí, si querés, sí, después digo otra cosa para darte la palabra, que me dejaste pensando y que me parece muy interesante, es como, primero pensar a las intervenciones, como lo pensamos muchas aquí, ¿no? Que la lógica que sostiene la intervención es la ética, ¿no es cierto? Nuestra ética, nuestra posición frente a, es lo que sostiene las intervenciones. Y aquí aparecieron muchas cuestiones que hacen a nuestra posición como psicomotricistas en función de pensar quién es, qué implica la escucha, qué implica la mirada, qué implica esto del registro sensible, qué implica esto de la salida a.
Bueno, varias de estas cuestiones que van tallando nuestra posición en función de ir hacia el otro. Hay algo que vos decías, Cori, que me parece que también es importante detenernos en esto, cuando yo digo detenernos para no arrasarnos, que es qué nos pasa a nosotros, porque estamos ante una situación que nosotros podemos dar muchas respuestas, y es verdad, y augurio, me parece que lo vamos a proponer para la salida a otras carreras dentro de nuestra universidad, la UNTRED. Y además vimos las, ya hoy ya te digo, lo proponemos. Pero también, el agradecimiento que tienen nuestros estudiantes, a todas nos ha pasado, en función del espacio que implicó el espacio de la formación. Realmente no hubo, recogimos esto y fue para nosotros también, digamos, alojador, sostenedor. Y hay algo que decías vos, Cori, o por lo menos yo lo leo así, cuando vos decís todo esto que pasa en el contacto con nosotros, todavía no tuvimos la posibilidad de tener encuentros presenciales, y no sé, va a ser por larga data, tanto en la universidad como en nuestros consultorios, y decías lo que nos pasa, porque nosotros también estamos atravesados por esta real que se nos impone, y tampoco, ¿qué nos pasa a nosotros con el contacto? ¿Qué nos pasa a nosotros con la posibilidad de contagio? ¿Qué nos pasa a nosotros con esta cuestión de la muerte, la pulsión de muerte y la pulsión de vida? Digamos, me parece que este es un campo de desconocimiento, por lo menos a mí me atraviesa de ese modo como pregunta. Digamos, todavía no fui al encuentro con, tampoco de mis hijos, o sea que, ¿no? De mis hijos que están viviendo cada uno en su casa, ¿sí? Y nos vimos a distancia, entonces, ¿cómo nos detenemos a pensar el encuentro con, en la proximidad con un paciente, con todo lo que a nosotros nos pasa? Se me viene la frase, digo ahora por lo menos para hoy, y dejar la palabra a Cori si quieren, me viene esta frase de estar en para ir hacia de Julia Guerra. Para ir hacia hay que estar en. Entonces, ¿qué nos pasa en nuestro territorio, propio cuerpo, con todas estas cosas, por lo menos que a mí me atraviesan también? Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Silvia, te intento contestar un poco. Muy interesante todo lo que has dicho y todo lo que has comentado. Bueno, en relación al diferente nivel que hablaba, ¿no? En relación a la profundización, no sé si te referías a esto. Nosotros, yo me refería básicamente a la formación personal o psicocorporal, pero también toda la formación va asociada con la formación profesional y con la formación teórica. Y desde el inicio intentamos que eso sea un recorrido paralelo, ¿no? Es decir, que además se creen puentes entre la teoría, lo que los alumnos viven en sus prácticas profesionales, y lo que viven en su formación personal. Y eso es un recorrido, ¿no? Que es como a modo de espiral, que muchas veces va pasando por el mismo lugar, pero desde otro nivel ya de vivencias y de conocimientos, y que va resignificando todo ese trabajo. Por tanto, sí que el nivel de profundización es para nosotros mucho mayor en un segundo curso, en una formación de máster ya para la terapia, con todo lo que implica también a nivel de gestión de las propias emociones frente, pues, a la dificultad de la fusión, de la oposición, de la agresividad, de la inhibición, ¿no? Como todo eso necesita todo un recorrido y una formación como mucho más profunda, pero es que va asociado con la formación también profesional, digamos. O sea, las prácticas son cada vez también de un nivel con más dificultad con la persona con la que van a trabajar, pero que también implican un proceso de supervisión de su tutor mucho más profundo, ¿no? Tienen, o sea, todas las sesiones, luego hay la devolución de lo que ha pasado y de resignificando todo lo que está aconteciendo en ese momento. Y todo eso va unido, ¿no? Es una formación a 3 niveles que, bueno, que está intrínsecamente relacionada y que va profundizando paralelamente, ¿no? En cada una de las capas.
Y lo otro que comentabas ahora, es que, bueno, has dicho todo lo que has dicho, me parece todo precioso, ¿no? Pero es verdad, es que yo estos días me lo he estado planteando mucho y con las compañeras, con las reuniones que hemos hecho, lo hemos estado comentando mucho, ¿no? Y cómo en muchos casos, pues a veces es uno mismo que puede ir trabajándose a nivel de su diario, de su tal, pero luego probablemente se va a necesitar un proceso de supervisión o de, ¿no?, un espacio propio terapéutico antes de volver a esa presencialidad, porque ahí ha habido muchas marcas en nuestros cuerpos, ¿no? Y ahí es todo un campo también a poder trabajar. Y también, como decíais, que no solo para el psicomotricista, sino que es que yo creo que ahora es un espacio de reflexión lo que podemos aportar desde la psicomotricidad a nivel de nuestras comunidades universitarias, las experiencias que estáis comentando, pero también, ¿no? Yo estos días también utilizaba esta palabra como para trabajar más lo humano, es decir, para poder ser más humanos, para poder dar otra mirada a partir de lo que ha pasado, quedarnos con lo que hemos aprendido y con lo que podemos aportar de positivo para mejorar el bienestar de las personas, de las relaciones con, ¿no?, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestras parejas, con nuestros amigos, ¿no? Todo ese otro nivel, ¿no? Mucho más profundo, pero mucho más humano. No sé si te he contestado un poco a lo que... Quería agregar algo en relación a lo que estabas comentando recién, Cori, y que nosotras hablamos antes de empezar la reunión que yo les contaba. El trabajo a nivel terapéutico acá evidentemente es más que nada el acompañamiento a las familias. Yo de forma personal trabajo con niños muy chiquititos, por lo tanto estar frente a la pantalla de forma autónoma es imposible. Entonces sí es este acompañamiento que hemos podido documentar, porque efectivamente es una otra posibilidad que uno abre también, que cuando es presencial no hay esa frecuencia ni esa intensidad del acompañamiento. Y al menos lo que yo percibo hoy, en esto que yo ponía también del bienestar, del concepto del bienestar, es justamente que, al menos acá, que ha pasado tanto tiempo que hemos estado encerrados, porque aquí la pandemia, o sea, el estar, y ahí hago también otro link, todos hablamos de estar encerrados, y cuando uno está encerrado está sin posibilidad finalmente de poder salir, ¿sí? Pero quizás tenemos que también cambiar acá y hablar de estar en un refugio, porque estamos guardados para justamente cuidarnos y cuidar a los demás. Entonces, también fue algo que conversando con colegas salió a la luz. Quizás también debemos modificar nuestra forma de plantear esto como este refugio. Y ahí surge efectivamente el hecho de que en este acompañamiento a las familias lo que yo percibo es un cansancio enorme de los padres, ¿sí? Y que de alguna forma ha hecho que volvamos a repensar y a plantear la necesidad de rescatar desde ellos mismos estas experiencias propias de sus propias infancias, de sus propios momentos de placer a través del juego, para que puedan acompañar desde ahí a los niños, porque yo puedo estar una hora acompañando a esa familia, pero luego la tapa del computador se baja y no sé qué va a pasar. Tengo que tratar de generar tal vínculo, y ahí lo que decías tú, Vera, que hablábamos con Alexandrina, esta posibilidad de quizás agudizar nuestros sentidos como psicomotricistas para poder leer lo que efectivamente cada indicador de movimiento que vemos al otro lado de la pantalla nos dé alguna referencia, algo donde afirmarnos para ser pertinentes con lo que vamos a proponer. Porque yo que trabajo en el espacio educativo, como muchos de acá en la universidad, y con formación de profesores, la escuela no fue primero que la familia, la familia fue primero que la escuela, entonces no podemos transformar la familia en escuela, primera cosa. Los padres no pueden ser los profesores y los padres no pueden ser los terapeutas tampoco. Entonces, ¿qué tan pertinente es la palabra que yo menciono, la propuesta que yo doy, el tiempo y la lectura
que doy de lo que yo estoy viendo, es algo que al menos a mí me hace pensar enorme, porque se pone mi historia, se confronta mucho más, es como que el zoom hace un zoom para todos los lados, para allá y para acá, que no puedo mentir, o sea, no puedo negar lo que me pasa, ni tampoco el otro. Entonces, Sí. mi disponibilidad para estar presente en el trabajo con mis alumnos, con los niños, es algo que claro, quizás muchos de nosotros tenían medio ritualizado. Vamos a la oficina, vamos al consultorio, vamos a la universidad. Este trayecto, que ya no está, porque de mi pieza al escritorio no es tan grande, no alcanzo, ¿sí? No alcanzaba, al menos al principio, a hacer este clic, decir, ok, estoy aquí disponible. ¿Sí? Interesante. Se preparar, sí, né? Se verdad. preparar para o encontro. Exacto. Muy bien. Muito legal. Y yo estoy aquí leyendo en los chats. Bueno, ahí está Silvia Sal, también Exacto. quiere comentar algo. Digo, por el horario nos queda solo unos minutos para las 4 de la tarde. Y siempre este Zoom ilimitado hace que el tiempo se nos escurre entre los dedos. Pero bueno, sería bueno, Silvia, si querés comentar algo. Sí, yo quería, la verdad, agradecer este espacio y celebrar. Yo creo que, bueno, soy Silvia Sal, yo soy docente de la UNTREF en la Cátedra de Teoría de la Psicomotricidad 2 en Semiología, y bueno, y tengo un equipo interdisciplinario, digamos, desde lo clínico, ¿no? No he podido participar de todos los encuentros, pero los que pude, justo tengo un horario de un paciente, pero cuando lo puedo correr, la verdad me interesa mucho esto, escuchar a todos y a todas lo que tienen para compartir. Y lo que quería transmitirles un poco es esto, ¿no? Yo siento que esta pandemia realmente nos ha sacado muchísimas cosas, pero nos ha traído muchas otras. Y estos espacios me parece que es una gran oportunidad de poder ahí estar acá y escucharnos, no solamente los colegas de Argentina, que por ahí tenemos más posibilidades, sino de que se abra esto desde esta manera, ¿no? Entonces, un poco, porque seguro vamos a ir cerrando y yo también me tengo que ir, pero quería como quedarme y transmitirles muchas sensaciones que realmente a mí me conmueven, me mueven con todos ustedes a seguir pensando. Y me quedaba con una palabra de Eliana cuando ella decía, empecemos a sistematizar todo lo que tenemos para poner, porque yo creo que nosotros, nuestra disciplina, nuestra psicomotricidad tiene mucho teórico para decir, tiene una práctica que es realmente muy valiosa, pero no tenemos estas instancias donde tengamos estos encuentros que podamos sistematizar teóricamente y juntarnos, más allá de que hayan cuestiones que por ahí puedan diferir, pero ese colectivo de psicomotricistas que nos den la posibilidad que no vengan otras disciplinas como la terapia ocupacional, como el mindfulness ahora, como el floor time en su tiempo, a dar cuenta de un montón de cosas que nosotros tenemos muchos años de fundamento teórico, de práctica en lo que hacemos, y que lo que nos está faltando es realmente darlas a conocer, difundirlas y sistematizarlas. Entonces, realmente si estos espacios y esta pandemia nos abrió estas posibilidades, bienvenida sea, y ojalá que podamos tener encuentros que nos sigan nutriendo y enriqueciendo para podernos asentar a sistematizar realmente todo lo que tenemos para aportar, porque si hay una disciplina que tiene un montón de cosas para, y hoy lo han dicho de diferentes maneras, desde las mismas universidades convocan a la psicomotricidad, la palabra desde el lugar de la medicina, desde los médicos, ustedes tienen la posibilidad de poder decir todo lo que ustedes saben respecto de lo que es el hacer del cuerpo y el decir del cuerpo. Entonces creo que es un muy buen momento para que lo podamos empezar a abrir. Así que celebro y les agradezco muchísimo estos espacios y estas convocatorias a seguir pensando. Quería realmente transmitirlo porque me quedo con esta sensación y que ojalá no sea el 6º encuentro, sino que haya muchísimos más. Con pandemia o sin pandemia. Eso quería transmitir. Sí. Teremos mais, teremos mais, teremos mais.
Queridas, Ahora vamos a poner imagen. Vera, que este espacio no es un espacio institucional, es un espacio convocado por una colega, en este caso por Vera, como en el caso de Argentina, por Vero Ávila, pero digo, son convocatorias que no han sido hechas desde las instituciones, y eso tiene una riqueza, ¿no es cierto? Y hay que decirlo también, como también tiene una riqueza cuando algo se hace desde la institución, ¿no? Me parece que son marcos diferentes, y que sostener un marco que no es institucional es algo muy complejo, porque uno en cualquier momento está al punto de desbordarse, ¿no? En el tiempo, en la forma, en el para qué, en el por qué, en el cómo. Pero estas reuniones fueron tomando forma, Vera, fueron tomando forma en la medida que fuimos trabajando primero nosotras, después volvimos a repensarnos en nosotros, después con la gente, después con los invitados. Hemos tenido invitados de lujo, ¿no? Sí. ¿Sí? Lujosos, digo, por el decir de personalidades referentes de la psicomotricidad de distintos países, de Francia, de España, aquí en España otra vez hoy, hemos tenido a Juan Mila también. Digo, me parece que abrimos como una posibilidad que ciertamente merece una continuidad. Yo lo único que voy a decir es que, no siendo uno más que perteneciente a una institución, no quien dirige ciertas cuestiones, no siempre uno puede llevar a la institución lo que uno desea, porque obviamente uno no toma las decisiones como docente. Entonces, por ejemplo, con Silvia Sal y con Silvia Brugman o con Pilar Peña podemos compartir una cantidad de aspiraciones que no siempre están siendo posibles de implementar, como en el caso de Liliana, que como directora ella puede proponer en su universidad esta convocatoria. Lo digo por la limitación que podría llegar a significar que esto no se haga a lo mejor, pero no es porque uno no quiera, porque yo creo que haber traído hoy en las palabras esta propuesta sin haber hablado con Eliana, es porque hay algo que estamos trabajando que no necesita a veces de ser dicho todo el tiempo, sino que es lo que nos queda trabajando, nos queda como un eco del trabajo que vamos haciendo, como le queda al estudiante. Permeia o nosso pensar. Sí. Eso, nos quedamos pensando y vamos implementando. Entonces hay mucho más detrás de la pantalla que no sucede, de lo cual vamos dando cuenta cada vez que podemos y parcialmente, ¿no? Así que yo voy a... É ponto, Ale, é ponto de refúgio, né, Tati? Exactamente, sí. Es un punto, claro, de refugio mental, es un punto de anclaje, es un punto de anclaje. Sí. Bien. Muy bien, entonces vamos a aplaudir porque son las 4 de la tarde y nos tenemos... Sí, Cori, gracias. Gracias, Cori. Gracias. Cori. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras. Y un placer. Gracias, Cori. Gracias, Cori. Gracias a vosotras. Un placer encontraros con todo mi cariño. Gracias, qué linda, gracias. Gracias las organizadoras. Gracias Un abrazo para todos. Gracias. Besos. Chao, chao. Chao. Gracias.